Gracias por este evento especial que es la obra de Sándor Márai, La Mujer Justa. Nos da mucho gusto que hoy nos acompañen. Y bueno, yo creo que ya la mayoría nos conoce, pero los nuevos que no nos conocen, nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente. Nuestro objetivo es transmitir el psicoanálisis a todos los interesados que estén en este saber de una manera más accesible. Y bueno, a quienes no conozcan a Sándor Márai, él es Sándor Márai, que él es el autor de la obra. Y bueno, hoy nos acompañan. Listo, perdón, es que estaba hablando justo con Joserra. Se me hacía muy raro que no había llegado, pero ella me dijo que tenía problemas con su computadora y ahorita ya se está conectando desde otro dispositivo. Bueno, él es Joserra Ortiz. Él es doctor en estudios hispánicos por Brown University, donde también obtuvo su maestría. Tiene la licenciatura en Letras Españolas, la estudió en el Tecnológico de Monterrey y fue investigador invitado en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Es profesor de lengua española, literatura hispanoamericana, teoría literaria y escritura creativa en Brown University también, en Rhode Island College y también en Boston University y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en la Autónoma. Publicó Los días con Mona, la antología El complot anticanónico y la novela La conquista del Monte de Venus, entre otros. Crea contenido, si lo quieren buscar en las redes, de crítica literaria en TikTok. Ese es su TikTok. Ahorita se los paso también en el grupo para que lo tengan. Y en YouTube, también ese es su YouTube. Y su página web. Hola, Joserra. Justo estoy hablando de ti. Su página web aquí también está. Y también ya creo que ya estás también dando, aparte de cursos presenciales, también estás dando clases en línea, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ahorita les paso sus datos porque la verdad, yo justamente lo conocí por un curso, yo estoy con él los sábados, él me da, literatura y escritura creativa, literaria, y la verdad es que está muy interesante, entonces, se los recomiendo muchísimo, entonces, ahorita les paso sus datos para que, si están interesados, se inscriban. No se van a arrepentir. Aparte, no está nada pesado y te da muchas referencias. Yo aprendo mucho aparte de referencias pop, ¿verdad? Que no, parece que estoy aislada de la sociedad en eso. Y bueno, el doctor Ignacio Guizar, que nos ha acompañado en la mayoría de nuestros eventos especiales y también ha dado muchos seminarios con nosotros. Él es licenciado en psicología, maestro en teoría psicoanalítica, tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano organizacional. Tiene diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica. Es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica en el Centro de Estudio de Posgrado en Salud Mental. Psicoanalista, cantautor, docente a nivel maestría, investigador. Siempre es un honor tenerlo con nosotros, también para que lo visiten, porque también ya ha estado últimamente publicando sus canciones, ¿verdad, doctor? En Spotify. Sí, por fin, por el apoyo de mi hijo Jonathan, se subieron este disco que grabé hace 35 años, va a ser, que me produjo Radio Educación. Y por fin tenemos que una semana que ir estrenando, o la segunda semana, estrenando la obra de El amor, la libertad, Una rosa para ti, y seguiremos subiendo otros 4 discos que tenemos por ahí guardados. Entonces estaremos ahí pendientes de promoverlo y de estar subiendo lo demás. Muchas gracias, doctor. Ahí también se los comparto en el grupo para quien esté interesado y bueno, también da consulta presencial en Querétaro y en línea.
y bueno, los seminarios. Y bueno, y también nos acompaña creo que es por tercera vez, ¿verdad, Andrés? Andrés Conde. Él es psicólogo clínico por la Universidad Marista de San Luis Potosí, es psicoterapeuta por parte de la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis, tiene estudios en Chile de psicoanálisis relacional, es creador de un modelo de psicoterapia psicodinámica a población vulnerable, es miembro fundador del Grupo de Estudios de Psicoanálisis Relacional de San Luis Potosí, miembro de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, candidato en la formación de psicoanálisis por parte de la Asociación Psicoanalítica de León, encargado del área de psicoanálisis y cine por parte de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, representante de la Asociación Psicoanalítica de León ante OCAL, representante de la Asociación Psicoanalítica de León ante IPSO y miembro de la Asociación Potosina de Psicoanálisis. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Y bueno, les presentamos por último nuestros próximos seminarios. Estos son nuestros seminarios en septiembre. Y aprovechando que está el doctor aquí, Ignacio, me gustaría que presente el seminario que él va a impartir. Con mucho gusto, Mariana. Los invitamos, empezamos este próximo martes. Una nueva etapa, hemos trabajado ya durante 2 años, Mariana, Sí, seminario sobre psicoanálisis del arte, y ahora vamos a dar un giro. Vamos a hablar del arte del psicoanálisis. El psicoanálisis concebido por Lacan, no solamente como ciencia o una disciplina, sino como un arte. Y eso supone, así como sucede con los escritores o los literatos, una relación directa con el asunto del lenguaje. Entonces, vamos a comenzar con el módulo 1, que se llama Lacan freudiano y la técnica en el análisis. Lo vamos a hacer con base en el seminario número 1 de Lacan. Obviamente que lo tomaremos como referencia y todo el conocimiento que nos da Lacan, pero con la idea de que en el seminario demos nuestras propias aportaciones y tanto revisando los textos que Lacan va mencionando sobre Freud, porque, bueno, todo, todo su trabajo fue fundado en la teoría freudiana, aunque él fue un poco más allá, dio sus aportaciones también. Ahora procuraremos también nosotros dar nuestra interpretación actual a este texto del primer seminario de Lacan sobre la cuestión de la técnica psicoanalítica. Los esperamos. Vamos a trabajar de las 9 de la noche a las 10:30 de la noche, todos los martes durante 8 sesiones. Los esperamos. gracias, doctor. Déjenme les platico que siempre que tenemos un seminario hacemos una retroalimentación. Y una de las recomendaciones que me decían en algún seminario era poder aclarar la teoría lacaniana, ¿no? Que quedaban como muchas lagunas y como empezar como en los principios fundamentales de esta teoría. Entonces le comenté al doctor sobre esto y surge como esta idea de este seminario, ¿no? Entonces, pues todos los que tengan interés en esto están totalmente bienvenidos. El próximo seminario que vamos a tener ya empezando el día de mañana es Problemáticas Sociales Vistas desde el Cine y el Psicoanálisis, impartido por el doctor Antonio Bello. Y bueno, en este seminario se va a hacer un análisis de algunas problemáticas como el padre y su lugar, la mujer, la familia, el amor, la niñez, el crimen, perdón, y la violencia desde el abordaje freudiano y también siguiendo la teoría lacaniana y bueno, desde esta perspectiva también del cine. Entonces, bueno, los esperamos. Todas las sesiones que nosotros tenemos se quedan grabadas en caso de que ustedes no puedan estar en vivo. Y bueno, los seminarios que nosotros tenemos en octubre son estos, ¿no? Que ya también ya está muy próximo. Es el del doctor Daniel Gerber, que ya creo que la mayoría también de ustedes lo conocen.
Es Sexualidades de hoy, goces y malestares. Aquí se va a hacer una crítica al binarismo, la elección libre de sexo y modos de goce por parte de los sujetos, de acuerdo a la teoría freudo-lacaniana. Y va a ser un seminario híbrido con sede en San Luis Potosí. Solo va a ser un fin de semana, entonces, bueno, ahí los esperamos si están interesados. Ahorita les comparto el programa para que vean un poco más de qué se trata y no irme tan extenso en el tiempo. Y el último que les quiero presentar es la primera vez que tenemos a ella con nosotros, es la doctora Liora Stapczewski. Ella es psicoanalista mexicana, su interés siempre se ha centrado en la transmisión del psicoanálisis y particularmente en las infancias, en las adolescencias, el cuerpo, la segregación y el silencio, entre otros. Es miembro fundador del Foro del Campo Lacaniano de México y también es miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y tiene algunas publicaciones de libros como Tejiendo la clínica entre el niño y el otro, Bordes de lo infantil, 8 ensayos de clínica con niños, Autismo y cuerpo, el lenguaje en los trazos de la perfección, Infancias entre espectros y trastornos y otras publicaciones. Ella nos propone este seminario que se llama Infancias de hoy, clínica y malestares capitalistas. Y bueno, citándola, dice, e invita a pensar ahí donde se tensan los lazos entre capitalismo y las infancias, para preguntarse y descentrar los diagnósticos que la ciencia impone a la niñez con sus evaluaciones. Pero sobre todo, este curso convoca a reflexionar en el saber hacer del analista, en su práctica clínica, en momentos históricos en los que la subjetividad es arrebatada por las formas de intervención globalizantes y donde las patologías son su estandarte. La clínica psicoanalítica buscará el espacio donde el infans, con su juego y su decir, se convierte en un niño para proponer nuevas formas de habitar el mundo y así armarse una subjetividad. Entonces, bueno, los esperamos. Y bueno, esto ya para último, estas son nuestras redes, perdón. Pueden ahí contactarnos vía mail, en la página de Facebook, también en el Instagram, en el WhatsApp, o también pueden ver los eventos especiales que tenemos para ustedes en el canal de YouTube grabados. Muchas gracias y bueno, ya comenzamos. Me gustaría empezar con usted, profe Joserra. Ah, usted. Que nos pueda platicar, bueno, te voy a hablar de tú, que Sí, nos puedas platicar acerca de la novela. claro que sí. Espero que me escuchen bien. Es la primera vez que me conecto a un Zoom por el teléfono, pero hoy tuve unos problemas graves con mi compu. Entonces, si no se corta ni nada y me oyen bien, yo le doy unos minutos. Antes que nada, pues agradezco mucho, ¿verdad? A Desempolvando el Inconsciente, a Mariana por haberme invitado otra vez. Ya había estado platicando con ustedes de La Campana de Cristal, ¿no? Una novela que me emociona, tanto como La Mujer Justa, que es una novela que a mí de verdad me ha apasionado desde la primera vez que la leí. La he leído 2 veces. La segunda fue para el taller que les comentaba Mariana, que tengo los sábados, y la primera fue muy recientemente, ¿no? Fue un descubrimiento en la pandemia. Esta novela, a pesar de que, pues, cuando la conocí me fui enterando que era un clásico y que Sandor Maray era un autor muy reconocido en la historia de la literatura occidental y de la literatura perseguida, que es todo un tema del siglo XX. Y bueno, antes de empezar también quiero saludar a los colegas, me da gusto ver de nuevo aquí al maestro, al doctor, platicar, y voy a escucharlo en Spotify, hoy mismo, su disco, o sus canciones. Y bueno, me imagino que no todos, no todas leímos ya o hemos leído la novela esta de La Mujer Justa de Sandor Maray. Algunas personas sí, para estar aquí en la plática. Entonces, pues atendiendo a las formas del mundo contemporáneo, voy a evitar spoilers, como les llaman, destripes mayores de la trama, porque como toda novela de corte realista,
centra su atención en la relación entre lector y obra, en la emoción que van causando los descubrimientos de los acontecimientos que viven los personajes, o principalmente aquí un triángulo amoroso que sucede. Voy a presentar la novela mejor desde una perspectiva general, que nos hable de los temas principales de los que se ocupa la creación literaria, la literatura desde que la registramos, cuando menos en voz cantada o por escrito. Esta no es una idea mía, pero tengo una noción muy presente todo el tiempo cuando enseño literatura, y es que a pesar de las tramas, a pesar de las anécdotas, de las historias, de las estéticas que escojan las distintas voces artísticas dedicadas a la literatura, la escritura literaria tiene solamente dos grandes temas, tiene nada más dos atenciones que son muy humanas y que son misterios de verdad, incluso terroríficos para muchos de nosotros. Y me refiero a la muerte y al amor. O sea, la literatura, cualquier tipo de literatura como obra de arte, se dedica a explorar estos temas desde alguna perspectiva, ya sea incluso su contraria. Yo tengo la idea, y es muy básica la idea, de que a pesar de todas las disciplinas, de todas las ciencias, de todas las aproximaciones inteligentes que hemos creado los seres humanos para pues dominar la naturaleza o entenderla o explicarla o proponer soluciones a problemas de la vida diaria, me refiero, a pesar de cualquier ciencia, de la filosofía, de la teología, etcétera, las únicas dos cuestiones que todos experimentamos en la vida y para las que no tenemos una respuesta de su razón de ser son la muerte y el amor. Es decir, yo sé que todas las personas nos morimos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Por supuesto, suena muy tonto, pero es así, ¿no? La única certeza en la vida es que vamos a morir en algún momento y que la mayor parte de nosotros ni siquiera sabe cuándo va a ocurrir. La idea de la muerte es en sí injusta, o su noción, su existencia es injusta para muchos hombres y mujeres, porque pues ya cuando se descubre que la vida es placentera, es maravillosa, es emocionante, produce y provoca sensaciones y riquezas, no tiene sentido que la abandonemos. Y hemos creado a partir de eso una serie de relatos, todos de origen mitológico, que nos quieren advertir o nos quieren siempre contener en nuestro afán existencialista, diciéndonos que de cualquier manera morimos aquí, pero viviremos después, y que la vida que sigue es una vida eterna. Puede ser espiritual, puede ser incluso nada más la de la fama, si atendemos al buen nombre que dejemos aquí. Pero esta intención humana de entender para qué nos morimos y subsistir a la muerte se empareja con la del amor. Todos nos enamoramos de alguna manera en algún momento de nuestras vidas. Algunas personas se encuentran incluso a una pareja que la va a acompañar el resto de su vida, y a partir de esa idealización de una compañía también eterna, que dura esa eternidad hasta la muerte, pues se concibe el amor como una necesidad que debe ser cumplida. Como la mayoría de las personas no la cumplimentamos, no conocemos el amor romántico eterno, ni de final feliz, de cuento de hadas tipo Disney, etcétera, pues la literatura también va a explicar para qué nos enamoramos, ¿no? Sobre todo el mensaje es para aprender a vivir, para entender qué es la vida, para conocernos a nosotros mismos, para aprender a soltar y aprender en el desastre romántico, que igual todas nuestras otras relaciones se van a perder, se van a acabar, se van a morir, y debemos ser pues aguantadores, ¿no? Ahora la palabra muy de moda en algunas terapias es resilientes. Tengo que resistir a la tragedia. El amor y la muerte son pues los grandes relatos también de la tragedia. La tragedia, que es esta condición en la crítica literaria
aristotélica. O sea, ¿por qué él fue el que se le ocurrió? La tragedia es la forma del relato que nos muestra en pocas palabras que no podemos escapar a nuestro destino y que nuestro destino es cruel y destructivo, como lo es la muerte, este, como lo es finalmente también la culminación del amor, es decir, cuando se termina la vida en el amor. Esta introducción, pues bastante larga, me sirve para pensar la gran intención que tiene la novela realista en Occidente desde que se concibió a partir del siglo XVI con la publicación del Quijote. Primero, que en el género descaradamente va a dedicarse a tratar los temas, el género de la novela realista, los temas que dije, la muerte y el amor, generalmente además entramados, ¿no? Tienen que ver el uno con el otro. Ustedes como expertos y expertas en el estudio de las preocupaciones humanas, de la mente, de la psique, pues entienden, ¿no? Esta concepción, ¿no? de la existencia del hombre en un balance entre el eros y el tánatos, ¿no? Ya les dije yo la otra vez que estuve aquí que mucho del lenguaje que usamos en la crítica literaria pues proviene de la mitología y también ha sido pues saqueado en el siglo XX del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis fue la gran estrategia para el estudio narratológico a partir de Lacan, que pues yo lo he estudiado muy poco, la verdad. Eh, pero la idea es esa, ¿no? Vamos a explicarnos cómo funcionamos ahí y ustedes recordarán, aunque sea por lo que medio conocemos, porque ni lo hemos leído la mayoría, el Quijote, que pues la empresa de este caballero anciano es pues dar la vida en el idilio caballeril por su doncella amada, ¿no? De una manera cortesana, que es Dulcinea. Y aquí empieza, en la historia de nuestra literatura, el gran tema que llega a La mujer justa de Sándor Márai. Según la literatura, como yo la leo, el amor romántico es una invención cultural humana. Mucha crítica cultural, cínica o no cínica, va a tender a leer de esa forma las relaciones humanas románticos, sensuales o erótico-festivas, o como queramos tildarlas, ¿no? Es una construcción, nos obligamos a amar, creamos rituales, el ser humano es experto en ritualizar toda su existencia, y al crear rituales y no cumplirse, nos traumatizamos y nuestra vida llega en problemas muy graves. Más de uno nos hemos terapeado muy fuertemente después de una decepción amorosa con alguien que nos dijo, ya sea un amigo o un experto, que nos dijo que hay muchas más mujeres en el mundo, muchos más hombres, y con frases más soeces, ¿no? Que no voy a repetir aquí, pero las conocen. La idea de que el amor es una conquista viene de ahí, de esta intención humana de allá muy tardomedieval, renacentista, colonialista después, de dedicarnos a conquistar el mundo. Y pues cualquier crítico de literatura por género, o sea, entenderá que en ese sentido las relaciones humanas son vistas en el mismo sentido como un campo de batalla por la lucha de la conquista. Y esto viene de esta tradición ya muy tardía del medievo y del renacimiento de lo que fue el amor cortés en la literatura. O sea, no sé, en la vida a mí me ha ido mal, entonces en la literatura es donde entiendo las cosas. Y el amor cortés lo que propone es que las relaciones románticas y afectivas pues se llevan a cabo en un espacio privado entre gente que si son de la misma condición sociocultural o económica va a triunfar y si no lo son van a batallar. Si no son de la misma condición sociocultural o socioeconómica, puede que uno de los amantes se vuelva simplemente un servidor o una servidora de la otra persona, como los caballeros o las doncellas. Y si pertenecen al mismo, digamos,
campo semántico de las relaciones sociales, pues pueden casarse aunque se opongan los padres en un principio. Si se oponen los padres o el círculo social inmediato, la relación romántico, amorosa, sensual, pues se va a potenciar y va a tener un significado trascendental porque vence las ataduras humanas. Y tenemos el caso de Tristán e Isolda, de Romeo y Julieta, o de la canción de Selena de Amor Prohibido, ¿no? O sea, todo va ahí en la misma línea. Y más o menos esperamos que el amor funcione así. Sin embargo, en la vida real, fuera de los libros, las relaciones románticas a lo largo de la historia del siglo XVII, XVIII, XIX en Occidente no funcionaron así. O sea, los matrimonios no estaban reglamentados como ahora mismo, las familias no existían en las dinámicas que ahora las tenemos, que son biparentales o monoparentales. Era un caos que más bien se aplacaba si las parejas se casaban por algún tipo de conveniencia. El amor no era entendido más allá de la ficción como un aparato de la maravilla, desde los estudios de la cultura. Battery 50%. Pero a Connected finales, to. pero a finales del siglo XIX, no, a mediados del siglo XIX, con el gran auge que tiene la relectura de la novela gótica inglesa y la primera novela romántica francesa, el realismo como modo de representación en la novela va a volver a analizar pues cuál es la situación del hombre o de la mujer, principalmente de la mujer escrita por hombres, por cierto, eso debe ser una nota al pie, en estas relaciones de afección. Hay grandes novelas en el siglo XIX que nos indican una crítica cultural y epocal muy siniestra sobre el papel de la mujer en sus relaciones amorosas contractuales. Por ejemplo, tenemos Madame Bovary, que es la novela por excelencia de la mujer inconforme con su lugar en el mundo, deseosa de una vida romántica inexistente fuera de los libros y que por eso termina endeudada, vilipendiada y, spoiler alert, suicidada, ¿no? Es el gran icono de la época sobre los males del amor romántico y romantizado a partir de las relaciones que la burguesía lectora ha creado. Antes que Madame Bovary, existió otro ejemplo muy emblemático, que es de Goethe, una de sus novelas más célebres, que se puede traducir como Las cuitas del joven Werther o Las penas del joven Werther, que es la novela que puso incluso de moda estética y estilística el romanticismo en Europa y después en el resto de Occidente, donde pues un joven que se llama Werther básicamente sufre penas de amor y también por no cumplir con las expectativas que el arte y la cultura le han enseñado que debe ser el amor, termina suicidado. O sea, los suicidios, él los puso de moda, hubo una epidemia incluso, según cuentan algunos críticos, a partir de Werther. Pero hay muchas novelas más alrededor de Madame Bovary. Una de mis favoritas es Naná, donde incluso el final de la mujer es peor porque empieza peor. Era una prostituta y cómica desde el principio. Una novela española fabulosa, ya muy poco leída, que se llama La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, donde también una mujer joven y bella y deseosa sexual, pero sobre todo apetente de amor romántico y vida de pareja, como se imagina desde la ficción, sufre casada con un hombre viejo que pues incluso es lector solamente de literatura del siglo XVII y es un payaso. Y le va bastante mal. Estas novelas que se escriben hacia el ocaso del siglo XIX o van rumbo allá, ya cuando entra el siglo XX, estéticamente e ideológicamente son clausuradas por una serie de eventos de magnitud política y muy violentos, que cambiaron completamente la faz de la tierra y las ideas
del mundo. Y me refiero a la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión norteamericana, la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Que en conjunto, a lo largo de unas 3 décadas, terminan de enterrar el estilo de vida burgués, industrializado, que se llamó la Bella Época en Europa, que va de los siglos XVII, XVIII, XIX, sobre todo los últimos dos, y que en literaturas como la de Thomas Mann se puede leer muy bien el trauma que fue ver un mundo que se acababa. Paréntesis, es un trauma que yo vivo todos los días cuando constato que el mundo que yo disfruté y que yo gusté ya no existe más. No, el mundo de ahora es completamente distinto al de hace 20 años y así se sintió en esta época larga, este periodo, les digo, de varias revoluciones, de 2 guerras mundiales, de crisis económicas tremendas, de un par de pestes, como la que tuvimos hace un par de años otra vez con el COVID, la peste de la gripe española, por ejemplo, una peste de cólera que hubo también, que pues sí, disminuyeron mucho la población, empobrecieron económicamente mucho al mundo, pero sobre todo empobrecieron mucho las relaciones sociales como se habían planteado en la burguesía que existió antes. Esto nos lleva, o me lleva a mí, a pensar en la escritura de la novela La mujer justa de Sándor Márai, que es una novela húngara ubicada en Budapest. Si saben, es, bueno, no solo la capital de Hungría, sino una ciudad extraña porque es una ciudad doble, la ciudad de Buda y la ciudad Pest, que funcionan en conjunto como una unidad, un solo departamento, digamos, administrativo, pero que históricamente pues nunca han existido como una sola ciudad con una sola identidad. Además, Hungría no es ni de los países ganadores ni realmente perdedores de las guerras mundiales, es de los países que fueron más bien aniquilados por la guerra de las grandes potencias. Muchos países más, sobre todo hacia los Balcanes, van a sufrir ese destino pues con el inicio de la Unión Soviética, el periodo de entreguerras, etcétera. Son países, y aquí me voy a concentrar solo en Hungría, que no participaron de la pérdida de su pasado, sino que simplemente se les destituyó o se les arrancó. ¿A qué me refiero con esto? Los países que están activamente en una guerra, yo tengo esta como idea simbólica de que cuando menos están ellos mismos pues construyendo su ruina, ¿no? Y hay una conciencia del arruinamiento, si es que la palabra existe, creo que sí, pero los países que nada más han sido tomados como rehenes de la historia, no tienen un proceso similar de pues reinicio de su cultura después de la destrucción. O sea, más allá de las posibilidades económicas y los préstamos y lo que sea que tuvieron Alemania o Japón para levantarse después de la Segunda Guerra Mundial y ser las potencias que se convirtieron en pocos años, más allá de eso, también estaba la conciencia de que la responsabilidad de haber hecho eso con su propio patio, ¿no? Y países como Hungría, pues no tuvieron esa chance, no saben por qué realmente, ¿no? Como este inconsciente cultural colectivo, por qué se pierde todo. En ese sentimiento de pérdida se escribe La mujer justa, que es una novela que comienza incluso con muy bellas descripciones de lo que fue una vida burguesa que ya no existe, una vida burguesa empobrecida, y que indica desde el principio que entonces todo lo que se nos va a narrar son una serie de relaciones humanas ya no posibles en un nuevo orden y por lo tanto vetustas, avejentadas, como unas formas de relacionarse amoroso, románticamente, ya imposible. En ese contexto se repite, Sándor Márai repite la figura, ¿no? Digamos, el arquetipo de la mujer perdida en el amor, que va a luchar por ese amor que supone le compete
pero pues ni siquiera entiende ella muy bien ya cuáles son las nuevas formas en que ahora los otros, los hombres, la sociedad, los antiguos burgueses adinerados se van a comportar. Y la historia que se desarrolla a lo largo de 3 capítulos, que son 3 largos monólogos, lo que cuenta es estas 3 perspectivas, tal vez no muy diferentes entre sí, pero sí distantes ideológicamente, sobre lo que es el hecho del amor y cómo aceptar que el amor a perpetuidad y el amor romántico de la pareja perfecta no existe. La traducción al español, no hablo húngaro, pero la traducción al español me gusta porque de entrada parecería que se refiere a una mujer que actúa con justicia, pero en realidad se refiere más bien a la mujer que es adecuada. Y es como una especie de conformismo, conformidad, que el siglo XX en la literatura lo representa constantemente. El siglo XX batalló mucho por hacernos entender. Ya desde el siglo XIX, con los ejemplos que nos di antes, las personajes, las protagonistas femeninas de estas novelas románticas de amor, tienen que ir aprendiendo por las malas y por las malas y por las malas a adecuarse, no hacer lo que podrían, lo que desean ser, ni a tener lo que desean obtener, sino adecuarse. Y aquí, por fortuna, para pues todos los que habitan el universo de la novela de Maray, pues las adecuaciones son lo que finalmente les permiten, ¿no? Funcionar en el mundo, con excepción de mi personaje favorito de toda la novela, que está muy relacionado con las protagonistas, que es Lazar, que es un escritor, que siempre los escritores representados en la literatura suelen ser personajes muy, muy complejos porque son desdoblamientos de los autores casi siempre, desdoblamientos de los autores que interpretan la complejidad que es pensar el mundo desde el relato. Y este hombre, pues sí, actúa como una especie de trickster, ¿no? Una especie de pícaro a lo largo de la novela, pero yo creo en mi lectura que su influencia sobre las relaciones humanas que ahí se desarrollan no es tan determinante como la del ecosistema que se crea. Sandor Maray tuvo una vida trágica, a pesar de esta excelentísima pluma que se le lee, porque los primeros 2 monólogos, si no me equivoco, de la novela, consigue escribirlos y publicarlos en Hungría, pero después, ya con la invasión aliada y luego rusa, etcétera, tiene que escapar. Él era un activo antifascista y activo anticomunista, y él tiene que escapar a Estados Unidos, que es donde se fueron todos, y ahí en Estados Unidos escribe el 3er monólogo, pero nunca es feliz ni exitoso. Exitoso económicamente y comercialmente, ¿no? Que es lo que idealmente debería conseguir un autor. Hay una serie de tragedias en su vida, no soy muy fan del biografismo, pero una que le impacta profundamente es la muerte de su mujer, con la que si hacemos un paralelismo de vidas entre la obra y el autor, él sí tuvo, ¿no? Una vida adecuada, feliz, un romance eterno hasta que ella fallece y él, bueno, decide quitarse la vida. Ya después de su muerte, su literatura es recuperada y es reimpresa y traducida. Y después de la caída del muro y del comunismo en el 89, bueno, la caída, ¿no? Del comunismo en el 89, etcétera, pues vivió una ola de prestigio nacional al grado de que hoy en día se le considera el gran novelista húngaro del siglo XX, como digamos en Latinoamérica consideraríamos a García Márquez nuestro gran novelista, o sea, el más representativo, el más leído, el más traducido, el más querido, incluso por los escritores que vienen después de él generacionalmente. Y, y bueno, como una introducción vaga y larga a la mujer justa, estos me parecen a mí los valores más importantes que leer, sumando finalmente uno que para mí hoy en día, 2024, es el más valioso como crítico literario.
En los últimos 5 años exactamente, el último lustro de estudios literarios en México, cuando menos, la atención total de la crítica, de la academia, de la universidad, etcétera, se centra en la literatura escrita por mujeres o escrita sobre mujeres, más que nada por mujeres. Y los valores que usualmente pues, valores simbólicos, ¿no? Que se les estudian a las protagonistas de estas novelas o cuentos escritos por colegas mujeres, son exactamente los mismos que Sándor Márai ya tenía en su novela, como muchos otros escritores y escritoras antes. Quiero decir que en cualquier momento de la historia literaria podemos encontrar excelentes ejemplos de preocupaciones que en realidad pues nos han acompañado eternamente desde el principio de la literatura. Estas preocupaciones que creemos muchas veces los críticos nuevas están en novelas publicadas hace 70 años, hace 60 años, hace 50 años y son muy adecuadas, son la misma palabra, para pensar en estos problemas de convivencia contemporánea que tenemos entre géneros por las cuestiones del romance y la idealización del amor. Entonces, bueno, eso es todo por ahora y aquí sigo. Muchas gracias, José Ra. Doctor Ignacio. Sí, creo que José Ra ha dado muchas bases muy interesantes, las cuales voy a destacar algunas cuestiones de orden psicoanalítico. Primero, ha sido muy agradable leer esta literatura tan fluida, tan interesante, pero sobre todo destacando algo muy importante, capaz de producir cuatro voces muy diferenciadas. ¿Mm? Tanto la del escritor como el de las dos mujeres y el de Peter, que es eh, digamos, el protagonista hombre, y por supuesto las otras dos esposas con su voz muy particular. Y planteaba José Ramón que la cuestión se debate entre el amor y la muerte, temas centrales y están muy bien planteados, y lo voy a plantear también desde el punto de vista freudiano. Si alguien quiere entender de manera muy clara el texto de Más allá del principio del placer de Freud, aquí está la manera totalmente clara de explicar qué pasa con esa cuestión, sobre todo cuando en aras de definir los asuntos de la cuestión del amor, Peter plantea la cuestión de que siempre vemos el amor como la posibilidad de solución de la soledad, de solución de las discrepancias de lo humano, de las diferencias políticas, económicas y demás. Y dice, eso sucede realmente cuando el amor tiene que ver con lo superficial, pero no cuando se trata ya el momento en que interviene la pasión. Es un punto muy importantísimo con respecto a la cuestión de explicar qué pasa con la cuestión del amor. Entonces, cuando el amor se vuelve pasión, cuando viene la entrega total y absoluta y se olvida el sujeto de sí mismo, entonces empieza el desasosiego, empieza la posibilidad de empezar a vivir el sufrimiento. Entonces, más allá del principio del placer, como lo plantea Freud, eh, genera la angustia, el desasosiego, el cuestionamiento sobre la existencia, sobre la vida personal, ese desprendimiento de los propios intereses, pero curiosamente en esa cuestión del egoísmo, de la posibilidad de esa vanidad personal que plantea Peter, eh, el amor, bueno, explicado incluso desde el primer monólogo, que aprovecho para plantearlo, esos monólogos confesionales
tiene una gran similitud con lo que pasa en la cuestión del psicoanálisis. Es maravilloso cómo va desarrollando el autor este monólogo en el que nunca aparece la respuesta de con quién está dialogando cada uno de ellos y que sin embargo va haciendo una cierta hilación epolárica en el que de algún modo le ayuda a desarrollar a cada uno de los personajes toda la historia de su propia vivencia del amor, que como dice, plantean más o menos una historia alrededor de Peter y de la familia burguesa de Peter, pero que plantean 4 diferentes posiciones. Tengo que incluir también al escritor, en el que por su éxito se adhiere a la cuestión sin someterse a el círculo burgués y demás, y en todo caso más bien criticando, simplemente viviendo con los beneficios de esa cuestión. Más allá del principio del placer implica el advenimiento de la angustia, ¿m? Y que sufren todos. Entonces, independientemente de la posición social, cada uno, y planteado por Peter, va a vivir su propia soledad, ¿no? Eh, Él mismo, aun cuando es jefe de una empresa, tiene gente a su servicio, tanto en casa como en la fábrica, etcétera, digamos, está súper mimado, atendido y demás, no deja de sufrir la soledad. Entonces cada uno va a sufrir su propia soledad y a enfrentarse al cómo resolver esa soledad. Entonces, quizá la búsqueda del amor idealizado, pudiera llevar a pensar que se ha superado la soledad. Pero a ninguno de ellos es capaz de aceptar la soledad como parece ser asumida en el caso del escritor, es decir, la soledad que es necesaria, la que lo separa de repente de un conjunto de vivencias y dice, pues yo me voy a Italia y me voy a escribir un libro. Necesito no estar en contacto con la sociedad, con los amigos, con los demás, y entonces es una soledad que gana, es una soledad que conquista él mismo para poder ser creativo, para poder meterse a todo el proceso de la creación literaria y con ello lograr su obra. Acá, en el caso de Peter, se concibe como un artista, pero un artista sin arte. Él hubiera querido producir y tal vez tendría las posibilidades. Le gustaba leer, le gustaba reflexionar filosóficamente y se suelta 2, 3 choros filosóficos en su propio monólogo. Es decir, tenía con qué, pero dadas las exigencias de su clase, tenía que vivir todos los rituales, levantarse a las 6, llegar a las 9 a la oficina primero que todos, salir hasta las 6 cuando todos ya se han ido, poner el ejemplo de lo que tiene que ser, como suceden también todos los rituales protocolarios del comedor y de las costumbres de la casa, las costumbres de las fiestas, las costumbres de las reuniones y cómo se atiende a los invitados en una casa, etcétera, y todo lo que critica Judith de cuando era la ama de compañía de la mamá de Peter. Entonces resulta que ella primero se empieza a reír de todo el protocolo, de toda la posibilidad de comportamientos, al parecer muy rígidos. A veces diríamos que la posibilidad de tener dinero nos llevaría a la libertad, pero resulta que no, que para poder pertenecer a esos lugares se requiere cumplir con un conjunto de normas y protocolos bastante rígidos para poder ser aceptado en esos niveles y esos estratos de la sociedad. Aquí está muy claro la distinción de las clases y me parece que es un maravilloso modo de presentarlas por parte del autor
y en la que curiosamente, quiero decirlo ahora con el planteamiento de Lacan, aunque nunca es mencionada que yo recuerde el asunto de la teoría del valor de Marx, ni a Marx se le menciona, está implícita la cuestión de la plusvalía. ¿Mm? Y el comportamiento de todos y cada uno de ellos, eh, en principio de los burgueses, que son los beneficiarios de la plusvalía, y por otra parte, la aspirante que quiere ser y llegar a esa, es de pensamiento burgués y quisiera aspirar precisamente a la burguesía, y por eso se enlaza al amor de Peter, estaría queriendo vivir todo ese ceremonial y todo ese privilegio, y sin embargo continuamente está viviendo el desasosiego de que algo falta, de que está mal la propia relación. Algo sucede, y hasta con el tiempo, al darse a la tarea de la investigación, pues va a enterarse a través de la cinta morada que encuentra en la cartera de Peter. Va a dar con el motivo de su propio desasosiego, de lo que ella ya intuía, de lo que pensaba que podría suceder, de lo que luego comprueba que sucede, precisamente con lo que habría de implicar esta posible relación, o el haber empeñado el corazón por parte de Peter con respecto a Judith. Entonces acá ese desasosiego la mantiene también en un sentimiento de soledad. Y yo aquí quiero plantear la cuestión de que cada uno, aún el burgués que acá está en un lugar muy interesante, y todo se mueve en función del dinero, en un momento muy especial cuando en el siglo XX comienza el dinero ser más allá de valeroso caballeros don dinero. Va ya a la posibilidad de irse creando como un dios, el dios del mercado, el dios de estas sociedades, el dios de esa sociedad capitalista, de este capitalismo que devora todo y demás. Ya empieza a ser otro nivel del valor o, digamos, del fetichismo con respecto a la cuestión del valor del dinero. Entonces, acá cada uno va sufriendo también la parte que esa plusvalía generada entre las clases, que beneficia materialmente a unos y perjudica a otros, dejándolos en la miseria, en el pozo en el que se desarrolla en su propia familia Judith, que menciona, donde las ratas se suben encima de los capras y mientras están durmiendo están sintiendo el paso de las ratas. eh, Genera esta polaridad, esa polarización tan terrible entre las clases. A todos hace sufrir, y tenemos que decirlo con Lacan, genera entonces el plus de goce. Ninguno se salva de vivir el asunto del plus de goce. Ninguno deja de sufrir esa posibilidad en su desasosiego, y por otra parte en el sentimiento de la culpa. Es curioso. Obviamente podríamos decir, bueno, el que está bien acomodado es natural que sienta culpa, que dejó a los demás desprotegidos, sin dinero, etcétera, sin la alimentación ni los privilegios de los que él goza, y sienta culpabilidad por esos privilegios. Pero resulta que no es así. El mismo, eh, el propio escritor habla de la culpa. Él, que sabía que tenía un cierto poder por su tipo de lectura, su conocimiento, su sabiduría, que respetaba. Entonces, de alguna manera, siente el peso del daño que pudo haberle hecho en cuanto a haber ejercido poder e influencia sobre él, y no haber podido
sacarlo del conflicto que vive Peter con Judith, de no tener la sabiduría ni el modo, y él vive la culpa también de ese conjunto de relaciones e incluso de la posibilidad de la amistad. Y no se diga, por supuesto, de las dos esposas. Cada una siente también el asunto de la culpa, una culpa que daña, una culpa que enferma. Pero donde voy a poner el núcleo más crítico de el inocente que pierde la vida en función de estos conflictos es el asunto del hijo, que dura solamente 2 años. Es decir, y donde uno y otro de los padres es capaz, fíjense ustedes qué fuerte, de aceptar que ha sido el instrumento para que el otro me ame. ¿Mm? Él no puede soportarlo. El niño no puede soportar esa pasión. Se debilita, se enferma y muere. Tendríamos que decirlo incluso un homicidio involuntario por parte de los padres, como lo explica el autor. Aparece como un homicidio involuntario. Entonces se habla de crimen. Y entonces están hablando continuamente de que nadie puede estar exento de ser esposado por la policía, de ser llevado a juicio, aun cuando luego los jueces puedan decir que es inocente. Siempre estarían en el peligro de vivir la culpa. Y no se diga el asunto de la culpa de las pasiones, el asunto de la culpa del amor. Entonces, todo amor, dice Peter, tiene como destino la muerte. Ya hasta podemos jugar un poco con respecto a la cuestión de la relación genital. Cuando se llega al orgasmo, incluso peor todavía, cuando es mucho mayor que el orgasmo, el éxtasis, la sensación del petit mort, ¿m? La sensación de caer, de sumirse en el vacío, en una muerte pequeña, espontánea, en un ensayo de la muerte, es como una necesidad de merecimiento de muerte por la pasión vivida, por el placer recibido. El placer entonces siempre tiene un más allá, un gran displacer. Más allá del principio del placer, dice Lacan, está el goce, ese sufrimiento ligado al placer, ese sufrimiento que tiene que ver con todo el, esa posibilidad de identificaciones, de defensa del yo, de la posibilidad de abandono de sí mismo, en el que el ser humano es capaz de envolverse y de perderse en función de una ilusión de que el amor lo cambie, de que el amor lo cure, de que el amor lo cura, lo vamos a decir con el Quijote que mencionó, ¿no? Que mencionó José. Es decir, eh, esta posibilidad de que siempre el amor tiene presente la posibilidad de la muerte, del advenimiento de la muerte, y quizás como meta, diría Peter, el personaje, ¿no? Yo por ahora la dejo aquí, a menos de que surjan otros asuntos importantes que recalcar. Muchas gracias, doctor. Andrés, Muy bien, pues buenas noches a todos. Un gusto estar acá de vuelta. Primero agradecer también por haber tenido la oportunidad de leer el libro de La Mujer Justa de Maray. Me gustó bastante, me gustó bastante. Trataba una cosa de lo que decía José Ra, está medio imposible, porque decía que tratemos de hacer sin hacer spoilers, vida de Dios. José Ra, somos analistas, todos nuestros ejercicios necesitamos hablar de la obra, sino que vamos a hacerle. Pero también trataré de no dar como que los datos tal vez más enervantes para que la gente se anime y que no haya tenido oportunidad de leerla, ¿no? Pero bueno,
Mi comentario lo voy a tratar de decir lo más rápido posible para poder entrar en un diálogo grupal. El primero, pues hablar un poco de la obra dividida en tres partes, donde vamos a ver efectivamente tres visiones, que por cierto, va habiendo también un cambio de tiempo. El primer testimonio de Marik, que es la primera esposa, no el primer amor, pero la primera esposa de Peter, que es en un momento, después justamente es el testimonio de Peter, más años, y el último, el testimonio de Judith Aldoso, que va a ser ya justamente en la época postguerra, ¿no? Y que, pues, el libro, a mi juicio, que esto también lo digo encaminado a lo que voy a hablar, tiene una clara tinta de crítica a la burguesía, muy, 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 muy marcada, una crítica muy marcada a una burguesía que, como dice el propio texto, ya no existe, eh, por muchas razones y que también permite en cierta medida eh, adentrarse a un tipo de sufrimiento particular, pienso yo. Ahorita que decía el doctor Ignacio Guizar, el tema del dinero, ¿no? Claro que es el tema del dinero, pero el concepto del burgués creo que va muchísimo más allá de eso. O sea, es una serie de ritos, costumbres, modos de relacionamiento, modos de identificación en el mundo y que termina teniendo este supuesto, vamos a decir, devenir. Porque aparte, una cosa creo interesante decir del texto, la única que acaba más o menos feliz es la que viene del lugar del proletariado, que es Judith Aldous. O sea, los tres personajes principales, para quien no lo haya leído, son tres personajes principales y una especie de acompañante, que es justamente el mencionado por Joserra, ¿no? Alzar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tipo, Marina? Lazar. Ajá, Nazar, ajá. Va a pasar, ¿no? Que justamente es como una especie de hilo conector entre los tres personajes también. Entonces, los primeros dos, que son burgueses, una es pequeño burguesa, aristócrata, Marik. Peter es el ejemplo máximo de la burguesía. Ambos acaban en una situación donde, aunque sus testimonios no son tampoco tan trágicos, sí viven una vida bastante gris y bastante lúgubre. E interesantísimo algo conforme se avanzó la lectura, no sé si a ustedes les dio la impresión. A mí me pareció interesantísimo cuando Marik, el primer testimonio, habla de Peter, porque cuando hablaba de Peter me pareció que hablaba de otro ser humano. Alguien aburridísimo, alguien con pocos matices, alguien como un enigma. Y irónicamente estuvieron casados. Y ya cuando escuchas el testimonio de Peter, pues das cuenta que había muchísimas otras cosas dentro de él. En otras palabras, o sea, los personajes burgueses acaban bastante mal en la historia, acaban bastante, bastante mal. Y bueno, pues el personaje que viene del proletariado, pues acaba en una cama en Roma, con un fin bastante medio perverso, pero con un músico muy joven apapachándolo en la mañana, ¿no? Es decir, creo que hay una clara crítica y haciendo una suerte de psicobiografía, que sabemos que en el psicoanálisis nos gusta mucho hacer eso, también una reivindicación, porque el autor Sandomaray también proviene de una situación burguesa en el origen de su historia, ¿no? Entonces, ahí justamente también dice eso, y que justamente lo que decía también Joserra, o sea, que luego en su vida tuvo que hacer una crítica a la propia burguesía, de donde él mismo provenía, y tratar de darle un resignificado, porque es como la segunda parte. Y la tercera ya, para que empecemos todos con este diálogo enriquecedor, es el personaje que voy a señalar, no porque me parezca el más inquietante, al contrario, la verdad es que me pareció, por ejemplo, que el personaje de Peter es alguien como de muchas palabras y pocas nueces, en término vulgar, o sea, una capacidad intelectual sobresaliente del personaje, pero una nula capacidad para vivir. Y ahí viene la situación. Porque también el sujeto de la burguesía de esa época se parece en cierto sentido a un cierto sujeto de la contemporaneidad, el sujeto del capitalismo contemporáneo. ¿A qué me refiero? Peter, el burgués de esa época, está totalmente adoctrinado conforme las leyes, formas de relacionarse de la burguesía. No puede ir más allá de eso. No puede ir más allá. De hecho, justamente eso es por lo cual Judith Aldoso lo deja de amar. Bueno, nunca lo termina por amar. Porque dices que no puede ser más allá de eso. Es un hombre brillante, guapo, taralá, taralá. Pero no puede ir más allá de eso. Al igual, lo pienso
con el sujeto del capitalismo en el cual se puede identificar totalmente con ese discurso y no ir más allá de eso. Pensaría entonces en dos conceptos de tinte psicoanalítico. El primero es de un inglés, también crítico de literatura, filósofo y demás, muy brillante, con un apellido bastante infortuito en Latinoamérica, que se llama Christopher Bolas. No sé si alguien ha tenido oportunidad de leerlo, pero Christopher Bolas justamente habla de un sujeto que le denomina el sujeto normótico. El sujeto normótico es una relectura de un texto de Winnicott en el cual habla de los peligros de la cordura. Vuelvo a decir, los peligros de la cordura. Cuando nosotros nos identificamos de manera totalmente alienante con un discurso social, el sujeto ya no tiene una potencialidad creativa. Esa totalmente está sucumbida. Y ahí tal vez lo que estaba diciendo el doctor Guizar, de que a pesar de que tenía todo este conocimiento, toda esta cultura, no lo podía llevar a cabo. En esta frase que se repite 2 o 3 veces a lo largo del libro, de que es un artista sin arte. O sea, es un sujeto incapaz de manifestar su verdadero self, ya metiéndome en conceptos que a mí me agradan bastante, a través de la realidad. Es decir, no hay capacidad de fenómenos potenciales. No hay capacidad de los fenómenos transicionales. Entonces es un sujeto que de lejos es totalmente despampanante. Porque eso es lo que también platica, ¿no? O sea, Judith Aldoso de lejos lo veía y decía, no, hombre, está guapo, es caballeroso, no era un pasado de lanza, pero se acerca a él y se da cuenta que se encuentra con este matiz, el cual no hay sustancia, no hay. Entonces, creo que es muy interesante pensarlo también conforme el sujeto actual, en el sentido de que si uno se puede alienar totalmente con el sujeto del capitalismo, es decir, compra, goza, disfruta, viaja, gasta, de lejos se ve a toda madre, pero de cerca nos encontramos justamente eso, la incapacidad de un sujeto para tener un discurso creativo, que la creatividad, en un sentido winnicottiano, pues justamente tiene esa capacidad de unir la parte interna con la parte externa a través de los fenómenos potenciales. Entonces, eso me servía justamente también para pensar, ya la última parte de mi argumento, que justamente tiene un libro Joyce McDougall, que me imagino que muchas personas lo han de conocer, que se llama Alegato para cierto nivel de locura, algo por así. Tal vez estoy cambiando un poquito el nombre del texto, pero la cuestión es la importancia de esa capacidad de enloquecerse, en cierto sentido. Porque fíjense que la evolución del personaje que termina quedando como una especie de heroína es el de Judith Aldoso. Porque Judith Aldoso viene de una situación totalmente opresora que a través de ya ser una mujer que probablemente ande sus 40, 50 años, llega a un punto donde poderse expresar. Tanto en la primera parte del texto, el primer monólogo, como en el segundo con Peter, pareciera que Judith Aldoso es una especie de acompañante que no tiene su propio sistema de pensamiento. Pero a través de la historia lo que nos damos cuenta al final es que al contrario, siempre estuvo ahí como fenómeno potencial y que al final hizo que, por cierto, ella quisiera seguir adelante en la vida. Mientras que si recordamos lo que pasó con Peter, tenía esta frase dolorosísima, si uno tiene empatía con el personaje, de decir, hay mucha gente en el mundo, ¿no? Lo que implicaba básicamente que ella no tenía esperanzas para él mismo. Entonces, creo que esa parte que no creo que sea únicamente del sujeto de la burguesía, pero sí creo esa parte de como de que cuando el sujeto pueda conectar con distintas áreas a través del dolor, que importantísimo eso también, la historia de Judith Aldoso es una historia de muchísimo sufrimiento que sin embargo pudo enfrentarse a él. Y que, a ver, obviamente con síntomas y muchas cuestiones bastante histéricas, pero que llegó a un cierto devenir. Mientras que el personaje, por ejemplo, de Peter fue un gris amanecer y un gris anochecer. Crítica muy marcada a la burguesía. Y pues nada, yo con eso cierro para empezar a charlar todos. Gracias. Gracias, Andrés. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que dijeron nuestros exponentes? ¿Una pregunta? Yo, Patricia, Patricia. escuchaba yo lo que decía Andrés
como que el único casi personaje que se salva es Judith, y no me pareció a mí así. Es lo rico de las charlas, ¿no? Yo sentí que Judith acababa siendo Peter y que el músico joven con el que vive terminaba siendo Judith. En esa relación, digamos, un poco de explotación, esa relación un tanto parasitaria. Y me parece que no es un personaje que se salve y que tampoco es feliz. Realmente fetichiza, me parece, el artista. Y yo me quedé pensando al terminar de leer la novela, el maestro Guizar hablaba de culpa, si no sería también la culpa, ¿no? De esta eh, robo, parecía, ¿no? Que hacía de Peter. Y finalmente parece que ella termina siendo robada por el sujeto, ¿no? Yo pensé cuando se le terminen las joyas y los bienes, ¿qué va a hacer de esta mujer? ¿Va a quedar otra vez viviendo con las ratas? ¿O qué será de ella? Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. ¿Alguien le quiere contestar a Patricia algo? Doctor, tiene el micrófono apagado. Parece que Gerardo levantó la mano. Ah, Gerardo. Perdón, más que contestar, quisiera agregar algunos puntos que me parecen relevantes. Primero, esta obra de Sandro Maray me agradó, me hizo despertar mi adolescencia en donde surgió el cariño y el amor por la literatura. Y entonces ahí pude ver una gran cantidad de libros que anteriormente había leído y que sigo leyendo, ¿sí? Por ejemplo, ahí veo lo del Un Mundo Feliz, ¿verdad? Donde pareciera ser un mundo que lucha por esta felicidad y no la alcanza, ¿sí? Donde esto de ser y tener, donde el tener, lamentablemente, pues ahí prevalece, ¿sí? En un laberinto de soledad en el cual se vive, ¿sí? O en un Pedro Páramo también, pareciera ser platicando y dialogando con los ecos, ¿sí? Con la gente que no está o que está aún en el pensamiento, ¿sí? Entonces, yo quisiera decir esto, ¿sí? Y también quisiera rescatar algo que me parece importante y que tanto agrada aquí a este grupo, que son las cuestiones metafóricas. Y hablan ahí del fetiche. Este fetiche que es muy importante y que también arma toda esta eh, trama, que es muy importante, que es el cordón morado, ¿sí? Este fetiche para mí me parece muy importante porque si uno estuviese en un proceso psicoterapéutico, uno diría, a ver, háblame de eso al respecto, ¿sí? ¿Qué te implica? ¿Qué te dice? ¿Qué es esto? ¿Sí? Porque aquí este fetiche atrapa en este hilo a los personajes y es el que abre ahí el secreto también y todo lo que existe todo alrededor del cine. En este fetiche morado también tiene otra implicación, también subconsciente, podríamos decir, ¿sí? El morado, ¿por qué se compone? El morado se compone en la unión del rojo y del azul. Y entonces, si nos vamos a las cuestiones también, ¿qué implica el rojo y qué implica el azul? Bueno, lo rojo pudiese ir más allá de lo pulsional, hacia lo instintivo, ¿sí? Y el azul también puede ir más allá de lo terrenal, del cielo, hacia lo espiritual. Donde, al final de cuentas, pues pareciera ser que esta cuestión instintiva prevalece más allá de lo azul, ¿verdad? Entonces, este cordón habría que hacerlo hablar y decir qué es lo que pasa, ¿sí? Si hubiese uno sido psicólogo quien narra esta novela, bueno, yo invitaría a hablar a ese cordón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica todo eso? ¿Qué es lo que ata? Porque lo que viene atando también es eh, toda una historia del ser humano, ¿sí? Esta constelación familiar que está ahí, ¿verdad? Y que a final de cuentas todo queda en un monólogo, ¿sí? Donde la persona le da miedo enfrentarse, dialogar con las demás personas y se queda ahí atrapado. Y pues bueno, y también la otra es la crítica que se hace ahí a las personas burguesas o pequeñas burguesas, ¿sí? A lo que la mayoría de nosotros aspiramos y que pues bueno, ahí se hace una crítica fuerte donde
estos burgueses o pequeños burgueses vivimos todavía atrapados y somos los que producimos y reproducimos estos esquemas que no resistimos a cambiar. ¿Sí? Bien, es lo que quisiera decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Hay una pregunta aquí en el chat de Gabriela Arias. Dice, doctor Ortiz, ¿cuál sería la traducción literal del título? Lo busqué, pero no logré encontrarlo. No, no, bueno, no sé cuál sería, de verdad, no. Porque no hablo húngaro y aquí lo tienen, pero sí entiendo que en el lenguaje en español, lo que expliqué, ¿no? Justicia no se refiere literalmente a esto, justa, a justicia, sino a adecuada. Creo que la traducción más exacta tendría que incluir el nombre de Judith o de Judith, porque así es como viene en la página legal, que en la página legal viene As is Gasi y Judith, ¿no? Pero nada más. Gracias. Perdón. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Alejandra. Buenas noches a todos. Primero, agradecer la oportunidad de escuchar a estos grandes maestros y bueno, pues hay que recordar que Freud abre también este parámetro para cuestionar, para problematizar, ¿no? Al padre, al amor, la muerte y la mujer. Entonces, esta parte de la novela yo no la había leído, de hecho es mis primeras incursiones, ¿no? Con la literatura, pero bueno, vista desde estos análisis, ¿no? Eh, Me parece muy interesante desde esta primera parte con Marik, cómo ella también se está posicionando como mujer, ¿no? Pese a todo esto de la burguesía, el cumplir los parámetros, ese ideal de la mujer en la sociedad para tener un lugar y el luchar de alguna manera, de forma idealizada, ¿no? Para seguir teniendo a su marido, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que también aquí se juega, incluso pudiera ser otra manera de abordar, ¿no? Sobre la maternidad, ¿no? La mujer y la maternidad, por ejemplo, esta cuestión del hijo, ¿no? Que también se convierte en ese homicidio involuntario o inconsciente de alguna manera, no nada más por la madre, sino también por el padre. Pero ¿qué significa ser también para cada uno de ellos, ¿no? Esta situación. Entonces, yo creo que como hay que daría también ese abordaje. Otra cuestión, por ejemplo, con Peter, ¿no? Desde el momento en cómo eh, es reconocido por tener ese lugar como de burguesía, ¿no? Esa posición, perdón, y de alguna manera, pues, hace pensar en cómo la defiende o cómo se justifica, ¿no? Sería este asunto de cómo sostenerla, creo que es el término más adecuado, cómo se sostiene al cumplir con todo casi como palomeando, ¿no? El ser correcto en dirigirse, tener lo oculto, tener todos esos requisitos que hacen de esta posición burguesa. Sin embargo, también habla de Judith, ¿no? De este otro estrato social, ¿no? En donde me llamó mucho la atención las ratas, ¿no? De aquello que solamente en esta precariedad de situación, pues es con quien se convive, ¿no? Y en realidad son esas ratas o es la rata con quien al final se cuenta también, de alguna manera metafórica, pudiera llegar a ser también Peter, ¿no? Porque lo deja de amar, ¿no? No soporta esa idea de seguir conviviendo con él.
bueno, y por eso de alguna manera, como dice el maestro Ignacio, pues están estos goces en cada personaje, ¿no? Esa manera de querer continuar, porque en el primero con Marika, ella cómo va explicando o va narrando muy detalladamente aquellas cuestiones, ¿no? Otra situación es esto que también por ahí llevaron ahorita emergió, el listón ese morado, ¿no? Es el lazo, ¿no? Pero es un lazo que se lleva guardado, que desató o queriendo querer anudar algo, ¿no? Algún significante, pero y que busca de alguna manera atarlo en algún recuerdo y no lo pueden hacer. Me parece que también hay algo subjetivo en ese aspecto, ¿no? Es lo único que puedo ahorita mencionar. Muchas gracias, Alejandra. Andrés, tenían levantada la mano, ¿verdad? Sí, pero no iba, creo que el doctor Guizar no iba a decir algo antes. ¿Sí o no? ¿No? Ah, después, órale. Primero del comentario de la pregunta, el así, así, en lo que ahorita estábamos así hablando, no sé si alguien más tuvo la tendencia de buscarlo en Google. Y se pronuncia así, así, y Judí, es el nombre del texto en húngaro. Y significa lo auténtico, lo verdadero Judith. Entonces, creo que es una suerte de que creo que es una editorial española. Muchas veces las traducciones las cambian bastante, como las películas. Entonces, pues habría que repensarlo, ¿no? Porque creo que cambia bastante el significante si pensamos lo auténtico Judith, porque estamos hablando ya de algo directo, a la mujer justa, que es algo más etéreo y más abierto, ¿no? Ahora, de lo que creo que se está hablando es, primero del punto que dice Alejandra, que me parece bien interesante, sobre todo por lo que representa el lazo morado. Bueno, no sé, a mí, porque el lazo morado cuando empezamos, creo que es esa parte totalmente idealizada, por ejemplo, en el discurso de Maric. O sea, en el discurso de Maric es impactante, es el lazo morado, es el significante amo, casi, casi, ¿no? O sea, Dios, ¿no? Impactante. Y que conforme vamos avanzando en la narrativa y encontramos los distintos puntos de vista, eso sí era el lazo morado, pero para Maric, porque el agente principal de ese lazo morado en realidad había sido una suerte de sí cierto contacto, pero que en ningún momento lo menciona esta Judith Aldous, o sea, no está en ningún momento, ella está justamente en su idea de salir del proletariado a través de escalar a través de eso, porque lo último que es justamente es esta idea de una campesina ignorante, ¿no? Y justamente vemos eso, la idealización absoluta en el discurso de Maric, la importancia media que le da el discurso de Peter y la realidad abrupta que hay en el discurso ya de la parte final del texto, ¿no? Entonces, que creo que eso es una cuestión para pensarlo, pero al fin y al cabo que como esa es la interacción que se mantiene, ese tipo de lazo. Y de lo que decía, creo que Patricia hace rato que me parecía interesante, porque metía ciertas palabras que creo que en el ambiente psicoanalítico, bueno, a mí en lo personal me dan cierto escotor. La palabra de la felicidad, por ejemplo, ¿no? Decías no es feliz. Pues quién sí, ¿no? Bueno, yo no conozco a nadie que sea feliz. Yo conozco ciertos estados de plenitud. Eh, pero creo que en cierta medida, a distinción, y si lo queremos ver en términos que tal vez creo que el medio se prestaría, se atravesó mediamente un fantasma acá, con el caso de Judy. O sea, ella sabe que va a valer cacahuate con el amante que es baterista, por cierto, ¿no? Sabe que va a valer cacahuate y sabe que se va a quedar sin dinero. Sabe que inevitablemente va a hacer eso, ¿no? Pero que no significa que con eso no se pueda seguir moviendo las cosas. Y en cierto sentido por supuesto, y claramente hay una identificación con el agresor jugando, por ejemplo, con Ana Freud. Seguramente también hay una parte de discurso de que ahora yo tengo en medida el control. Ahora, sin embargo, al joven le dice, ¿no? Constantemente yo sé que tú eres joven y que en algún momento vas a cambiar. Me quieres hoy, pero el día de mañana no lo sé. Es decir, en cierta medida todo ese atravesamiento que hay a lo largo de la historia, creo que me parece muy significativo. Sobre todo al final, a ver, al fin y al cabo, y eso sí lo pensaba un poco, creo que sí es muy distinto los dos encuentros de café que tienen los dos personajes iniciales al encuentro íntimo de la cama, aunque obviamente el lado perverso con esto de lo del azar, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco de lo que pensaba y ahorita para seguir en la discusión. Pues.
Gracias, Andrés. Doctor, ¿quería decir algo? Sí, era en cuestión lo que se había planteado y ahorita salió también una pregunta, bueno, dos preguntas al respecto. Ajá. Ah, Con respecto a el modo de comportamiento de Marik y el comportamiento de Judith. Hay dos formas de ese empoderamiento, de esa reivindicación con la vida. Para el caso de Marik es la venganza. Le interesa de alguna manera vengarse. Vengarse de que ella trata de buscarlo, pero no encuentra concretamente si es del pasado, del presente, de en qué momento, pero necesita al momento del divorcio una venganza, ¿cierto? Y en el caso de Judith, de lo que se trata es precisamente de la revancha, pero ella la está jugando desde que entra a la casa como sirvienta. Todo el tiempo está jugando la revancha y las dos son posiciones distintas en la lucha de las clases. Creo que es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, Mari Carmen pregunta sobre la cuestión a ver, voy a leer, si quiere la leo, doctor. por favor, Acabo de responder la de Sofía, ¿verdad? a la de Sofía y también que nos había indicado Alejandra. Ujú. Y Mari Carmen dice, cuando el amor se convierte en pasión, ¿sobre qué surge el cuestionamiento que lleva al sufrimiento y enfermedad? Sí, que habría dos conceptos con respecto a la cuestión de la pasión, desde el punto de vista lacaniano, en el sentido, una es el asunto de la pasión que puede llevarme, como lo decía Andrés, al campo de las realizaciones. Entonces ahí la creatividad, el juego de la creatividad, el recurso de lo que vamos leyendo, la literatura, lo que nos propone la vida, la existencia, la práctica, etcétera, es una pasión constructiva. Diríamos que tiene que ver con se hablaba lo dejó creo que también de José Ramón como un planteamiento entre la lucha entre Eros y Tánatos, ¿cierto? Entonces el asunto acá es que en el más allá del principio del placer, diría Freud, habría dos posibilidades ante la muerte, porque tenemos una pasión en el sentido de llegar a la muerte para librarnos del desasosiego, librarnos de la angustia, librarnos de lo que nos carga esa incertidumbre de la existencia. Y una es dejarse morir, ver de alguna manera la tumba y decir camino hacia allá y entonces ya pronto que me recoja la muerte para no estar sufriendo. Pero es una manera de seguir sufriendo todo el camino hacia la tumba. Y la otra, dice Freud, es la posibilidad de que nos ganemos la tumba, de que nos ganemos la muerte. Entonces aquí habría en cuanto a la pasión dos posiciones distintas desde el punto de vista freudo-lacaniano. Una, la posibilidad de optar por la parte de Eros, aunque sé que eso me llevará a Tánatos, de todas maneras me llevará a la muerte, pero entonces la conseguiré creando. Freud la consigue haciendo una obra magna, es decir, se desvela todas las noches estudiando, leyendo, escribiendo para entregarnos una obra magna. Es decir, se mata, vamos a decirlo en el trabajo, se mata trabajando, ¿no? Y se gana la muerte como él la quería. Él quería, le dice a su esposa en un momento dado, quiero la gloria. Entonces el camino hacia allá, esta pasión, lo lleva así al encuentro de todas maneras con la muerte, eh, pero no por el lado de la búsqueda del sufrimiento, sino de la búsqueda del reconocimiento que implicaría otro tipo de disfrute, de búsqueda, etcétera. Entonces, la pasión tiene las dos vertientes. Entonces, ¿cómo vivimos la pasión del amor? Que de todas maneras nos llevará a la muerte,
en forma creativa o en forma destructiva. Gracias, doctor. Andrés. Sí, muy interesante esa pregunta. Porque, a ver, la palabra pasión es polisemántica en el entorno psicoanalítico. El primero que habló de ella, por ejemplo, fue Sandro Ferenczi en su texto de Confusión de Lenguas, entre el lenguaje de la pasión y el lenguaje de la ternura del adulto. Entonces fue un poquito lo que ahorita evoqué. Pero vamos a ponerlo así. Creo que lo que trata de decir Mari Carmen es que en lugar de amor como tal, se convierte en esta pasión absolutamente desbordada. Creo que eso, y que puede haber esta cuestión de sufrimiento y enfermedad. Bueno, en el sentido analítico del término, cuando la pasión sobrepone la capacidad de ver al otro, pues es el discurso del narcisismo. O sea, al fin y al cabo, lo interesante de ver en ese sentido es que mucho de la obra es la intención de que los personajes quieren que el otro se acomode a sus propios ideales internos. O sea, pensémoslo así. De hecho, hay una suerte como muy trágica a lo largo del libro, porque empezamos con Marik, ¿no? O sea, que tiene estas broncas con ella misma, no sabe qué onda. Y entonces viene esta epifanía que recordaremos, ¿no? Y para los que no lo leyeron, pues se las contamos. La epifanía es que está de la fregada con el marido ya no la pela, súper común en la clínica actual, por cierto. Y entonces ella dice, voy a recuperar a mi marido, lo voy a recuperar. Me vale madre todo, lo voy a recuperar. Y entonces pues se vuelve todo terrible, intenta de todo, se pone guapa, hace de todo lo que ustedes imaginen, quieren y manden, para justamente tratar de obligar al otro a que se convierta ese otro que la satisfaga. Y justo, ¿no? Y luego vemos que en el discurso también de Peter estamos haciendo exactamente lo mismo. Como recordaremos, y para que no lo leyeron, se lo volvemos a contar, esa es la historia de Marik con Peter. Y cuando Peter empieza a buscar ya a Judith Aldoso, que era la criada, la intención también en cierto momento es que ella se desviva de amor por él. Se desviva absolutamente de amor. Y nunca lo logra. A pesar que le quita todo, todo, las cuentas de banco y todo. Entonces, pues justamente es el narcisismo. O sea, ¿qué es el narcisismo sino tratar de poner nuestros propios deseos en el otro? Y aquí, a ver, obviamente con una suerte literaria y con un lenguaje maravilloso y muy bien escrito y todo lo que queramos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues eso, en discursos coloquiales, pues eso, cuando la pasión sobrepone la capacidad de ver al otro, de la aceptación del otro, porque justamente el otro día hablábamos en un foro psicoanalítico, decíamos, ¿qué se busca en un proceso psicoanalítico? Alcanzar a ver al otro, ¿no? Todo, a ver, todo, yo sé que el otro es polisemántico y sé que estamos en un ambiente lacaniano, yo lo sé, pero a ver, en términos generales, ¿no? Ver al otro. Pero ver al otro es un proceso dificilísimo, porque justamente, por ejemplo, en el proceso analítico es a través de la transferencia, de la neurosis de transferencia, hasta pasando eso se logra ver al otro que es el analista. Y es un proceso, pues, bestial, ¿no? Entonces, eso sucede. Bueno, ya. Gracias, Andrés. Dice Raúl en el chat. Hay una parte en lo que menciona de Marika, de recuperar a Peter, que Lázaro le dice algo del tipo, ¿cómo recuperar lo que nunca fue suyo? No recuerdo la cita exacta. Exacto. Hola. Joserra. Bueno, algo que es muy, muy notorio en esta novela es que se construye narrativamente, narratológicamente, desde el mito de la búsqueda. O sea, no todas las novelas de la historia tratan sobre protagonistas que van a la búsqueda de un imposible. Las grandes novelas occidentales, mencioné a Quijote al principio como ejemplo, o sea, como el ejemplo de lo que es una novela, sí lo son. Y es una búsqueda imposible porque es la búsqueda de un ideal desde la pasión por lo desconocido. Hay una idea que tiene el protagonista siempre de lo que desea, pero como no lo conoce, tampoco va a reconocerlo. Y las novelas lo que hacen es demostrar, ¿no? Esa imposibilidad de obtener el premio cuando no se sabe qué es.
La diferencia radical entre una novela y un cuento tradicional, o un cuento de hadas, digamos, antes de Disney, por ejemplo, los que coleccionaron los hermanos Grimm y tal, es que en los cuentos el premio final sí se reconoce desde el principio qué es lo que se va a obtener. Por ejemplo, un matrimonio, una riqueza, o este es algo muy simple y simbólico. O como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, destruir la estrella de la muerte. Se entiende, hay un plan, todo se desarrolla para eso. Pero en las novelas, que son pues inteligentemente más complejas que un cuento, como no se sabe qué es el resultado, se tiene una idea o una idealización de ese logro, de esa pasión representada generalmente en un objeto o más que nada en una persona, nunca se consigue. Y los buenos novelistas, como Maray en este caso, logran ser muy satíricos al respecto. La sátira entendida como esta pues distorsión de la realidad, de cómo están organizados socialmente los estados del hombre. Que Marika no consiga a Peter, a su marido, pero al final también él lo pierda todo, es una sátira de lo que idealmente pensaríamos que es el amor. Una búsqueda infructuosa en las novelas es esa. Yo sé, porque las novelas vienen de las experiencias humanas, que a mucha gente le pasa esto. O sea, a mí también. O sea, yo una vez le escribí un poemario hace 25 años, ¿eh? ¿No? A una exnovia por cada día que me había dejado. Si siguiéramos con esa cuenta, llevaremos 25 años de poemas, no friegues, ¿no? Pero pensaba que era el camino. Las novelas toman de ahí las cuestiones. Lo que estaba platicando de la idea de la pasión, siempre me recuerda a una frase que me encanta. Nunca he leído esta novela, se llama El secreto de sus ojos, pero he visto la película varias veces y si no la han visto, se las recomiendo un montón. Están buscando a un asesino al que solamente reconocen por la mirada que tiene puesta en una foto de la mujer que él mató y no saben dónde encontrarlo. Lo que encuentran es un montón de cartas que él escribió y en una cantina, el actor se llama Franchella, no me acuerdo cómo se llama el personaje, le dice al otro, al detective, que un hombre puede cambiar su cara, su familia, su religión, su trabajo, su fe, todo, pero nunca va a abandonar su pasión. Y eso es lo que todas las novelas trabajan, ¿no? La búsqueda infructuosa de nuestra pasión. El caso de Marika, de verdad, es hasta caricaturesco, porque a mí me da, pues, como esta risa malsana, saber que en la vida fuera de los libros actuamos de la misma manera y no en consecuencia, ¿no? Urdimos planes todo el tiempo para obtener lo que ya no es nuestro. Y la vida siempre en la literatura lo que nos muestra es que estamos así de incompletos. No sé si en la vida real también. Y cuando nada más a la pregunta, que bueno, al comentario muy interesante que fue por el que volví a prender el micrófono. Sí es Lazar el que le dice a Marica que nunca fue de él. Es un lugar común también en la vida. Quien se haya terapeado con un amigo en el bar Chivas, por ejemplo, o en el Starbucks o donde sea, o sea, le va a decir lo mismo, ¿no? Nunca fue tuya. Si la amas, déjala ir, y si vuelves tuya, y si no, nunca lo fue. Es un lugar común. Es también una sátira al respecto, pero porque el azar siempre anda, digamos que también no da un paso sin guarache, ¿no? Tiene también otra intención, como todos en la vida. Otra intención con Marica y con todas las mujeres, ¿no? De Budapest y de Italia y del mundo. Ujú. Es mi idea. Gracias, José Ra. Doctor Ignacio. Sí, solamente agregar al respecto de esa cuestión, el asunto de la propiedad tiene que ver con la cuestión del esclavismo. ¿Mm? Como si se pudiera tener propiedad de una persona, pero también destacar algo que aparece muy claro, sin ser mencionado durante toda la novela, es las relaciones de abuso. ¿Mm? Lázaro abusa de Peter en su lugar de autoridad. ¿Por qué? Porque Peter tiene una transferencia hacia él de orden paternal. Entonces ejerce un poder sobre él.
Marik, también tiene esa claridad y también se cuestiona la cuestión de la propiedad. Y entonces por eso tiene luego que cobrar venganza, porque precisamente es aspiracionista y quiere llegar a ser en un momento dado lo que Peter es. Y donde se da de la manera más radical esa cuestión de abuso, es el lugar que como patrón, como el señorito, juega precisamente Peter ante Judith. Entonces son relaciones de abuso. Son relaciones de abuso en el que está en juego el querer apropiarse de la persona. Gracias, doctor. Hay una pregunta o comentario de Raúl. Peter menciona en una parte sobre Lázaro que todos tienen alguien en su vida que funciona como testigo y juez, y el de él era Lázaro. Ajá, doctor. Sí, me parece un asunto maravilloso. Es este concepto con respecto a la cuestión del testigo. Es decir, siempre hay de alguna manera entre las amistades, entre los propios hermanos, el observador. En ese sentido, el escritor, todo artista, tendríamos que decirlo, es un gran observador de su entorno, es el testigo del momento histórico, es el testigo de lo que sucede. Y por ahí también se le culpa, creo que es la misma Marik, que culpa a Lázaro con respecto a que después de lo que han hablado, seguro se va a ir a escribir un libro para hacer uso de lo que ella le dio de información. Y sí, como lo ha hecho siempre que le damos información todos alrededor, ¿no? Es decir, está en esa posición precisamente de observador, de testigo. Pero curiosamente, creo que cada uno de nosotros necesitamos el que se atestigue que existimos. Para eso la mirada y el ser nombrado. Buscamos en forma continua esa posibilidad de que exista un testigo de que yo soy una persona, de que yo existo en este entorno de la sociedad, en la familia, en el entorno del trabajo, en el entorno de la participación social, etcétera, esa posibilidad de que alguien pueda atestiguar que existo. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Pues no sé si alguien dice ahorita. Creo que Alejandra. Alejandra. Sí, perdón, nada más quería yo agregar un asunto que también me parece muy, muy interesante de la aportación del doctor Ignacio y también el doctor Andrés, con respecto a estas posibilidades. Abarcaba sobre la muerte también, ¿no? Estas dos posibilidades de dejarse morir o la posibilidad de ganarse la muerte, ¿no? Entonces, estaba yo recordando también que los estoicos, de alguna manera, pues ellos tienen este memento mori, por ejemplo, ¿no? Que es el recuerda que morirás o que recuerda que eres mortal, ¿no? De alguna manera. Pero también es con respecto a lo que era ganarse esa muerte, que es lo que mencionaba el doctor Ignacio, ¿no? Y otra cuestión con respecto a lo que es con Peter, ¿no? Con Peter, perdón, y estos goces, ¿no? Que llevan también a este sufrimiento, pues es también una especie de destrucción, ¿no? Y autodestrucción, no nada más el uno con el otro, sino también consigo mismo. Entonces es una manera, pues sería como la primera que mencionaba el doctor, el dejarse morir incluso, ¿no? Entonces, yo creo que también esta parte de, 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 en la que se refleja uno con el otro, pues es aparentemente dice, te estoy dañando, y lo que mencionaba también el otro maestro,
con respecto al contexto histórico también, ¿no? De que se están viviendo entre guerras y es lo que se está experimentando también dentro de esta literatura, ¿no? Cómo está la muerte efervesciente, ¿no? Ahí, de alguna manera presente y que habla también del mismo autor, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bastante importante resaltar, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, Sale y vale. esto es lo que quería nada más comentar antes de que pasen a otra cosa. Muchas gracias, Alejandra. Ahora sí, Andrés, ¿quieres comentar algo? Pues sí, o sea, nada más el comentario que también está diciendo, que he hecho más o menos algo así, el doctor Luis ya había dicho, ¿no? Pues es la transferencia también. Eso del testigo, en cierta medida, a ver, el personaje Lazar es bien interesante porque al fin y al cabo está conectado medio de inicio, primero como personaje misterioso, hasta literalmente la última cuartilla. Hasta literalmente la última cuartilla, ¿no? Entonces, yo creo que justamente es ese atravesamiento que tienen los personajes ante tratar de poner algo en el otro. O sea, ¿qué por ejemplo representaba Lazar para justamente la idea de Peter? La idea de lo que él no podía tener. Lazar supuestamente era libre, porque era un libre pensador, escritor, brillante. Inclusive Marik también tenía la idea de lo mismo con él, hasta que, por ejemplo, lo conoció en su departamento, ¿no? Y eso básicamente es el atravesamiento de la transferencia, pienso yo. O sea, esa parte de que cuando vemos al otro, como ese gran otro, por ponerlo así, y que justamente posteriormente deviene la realidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso. O sea, y toda la obra tiene esa cuestión seguido como al orden narrativo, lo que decía José. Nada más era eso, Mariano. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere decir algún comentario o ya vamos cerrando? Este, Ra- yo quisiera hacer un comentario. Buenas noches. es- Eh, es que a mí me quedó rondando la idea de esta parte que repetía mucho Peter, que era sobre como que algo en Marika se le hacía indigno, o como este acercamiento que ella intentaba tener, como soy tu esposa, quiero conocerte, quiero, o sea, algo, pues, que le diera algo, y Peter defendiéndose, y hay una parte que incluso llega a decir, bueno, si me puede hacer un favor, ámame un poco menos, y Marika como insistiendo en la parte de, no, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a rescatar, pero me parece como ahorita con lo que mencionaba el doctor Andrés, como que esa transferencia, pero que solo se podía mantener a cierta distancia, como también Marika que se da cuenta que Lazar tiene un cierto poder sobre Peter y Lazar mismo le dice algo así como, bueno, sí, ya, pero ya no lo tengo solo yo, lo compartí. O sea, le da las pistas para que encuentre a Judica. Pero pues al final, bueno, Peter protegiéndose de ese amor, porque hasta cierta forma parecía como, en cosas que decía, como que si fuera un amor que lo feminizara, lo hiciera indigno, lo pusiera, no sé si decirlo así, pero como en falta, lo pusiera en jaque. Pero pues si Marica se acercaba, no sé, es más como forma de pregunta, o sea, ¿qué iba a encontrar Marica si se acercaba a Peter? A lo mejor iba a encontrar lo que encontró Judica, pues, que lo tiró, pues, de ese lugar, pero siempre con siempre había, parece que había como algo que se jugaba como, hace rato mencionaba como fetiche, ¿no? El lazo morado, pero también era la burguesía, o también era el amor, o incluso de manera más terrible, por lo que mencionaba el doctor Guízar, el hijo, el hijo como objeto de puente, pero que no basta para que ese hijo sobreviva, y al final, nadie tenía nada, pues más que, no sé si decir como ese dolor de no poder obtener lo que pretendían del otro, pero no, bueno, no se había mencionado esa parte, pero sí me pareció interesante cómo Peter entiende, o al menos esa expresión del libro, como por su posición de hombre, parecería que tiene que ver también como defenderse del amor o defenderse de una verdad que no podía sostener o soportar, y que la mayor amenaza fuera la cercanía de su propia esposa. Bueno, esa era
comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? Bueno, pues yo les agradezco mucho por estar. La verdad es que a mí fue un libro que me gustó muchísimo. Yo le decía a Joserra, creo, en las clases que estábamos, que a mí lo que me impactó mucho cuando lo leí fue el poder haber encontrado, y ya creo que con esto voy a decir alguno de los comentarios que ustedes dijeron, el poder haber encontrado 3 historias sobre una sola historia, ¿no? Y que cada una de las perspectivas eran distintas, pero a la vez em, te hacía una perspectiva más global de la historia. Pero entonces podías ver como el imaginario de cada uno de los personajes. Y entonces, cómo de acuerdo a la mirada y perspectiva de, por ejemplo, los zapatos, ¿no? ¿Qué significaba los zapatos y la vestimenta en Peter y qué significaba en Judith, ¿no? Era completamente diferente, o por ejemplo también en la esposa, ¿no? ¿Qué significaba para ella el tener como esta clase, digamos, como burguesa, pero no tan alta, el dinero o toda esta cuestión como de los ricos que no tiene que ver con el dinero, ¿no? Que tiene que ver con el poder. O sea, creo que tiene como cosas como muy valiosas y que también lo que se me hizo muy grandioso del autor es que te hacía como una ilustración a veces como de escenas que eran como muy naturales y que tú te podías como identificar, ¿no? Por ejemplo, esto a mí se me quedó muy grabado como esta escena de cuando alguien se muere, ¿no? Cuando alguien se muere y que no sientes esa pérdida y que tienes que fingir como si sí la sintieras, porque entonces si no eres como un desgraciado, ¿no? Y entonces, pero que en algún momento van pasando los años y es cuando empiezas a sentir, algo pasa y de repente sientes ese duelo, ¿no? Entonces, como que son ciertas situaciones bueno, pues obviamente tú te pones o te identificas en esos momentos, pero que también, por ejemplo, el hecho de Judith, ¿no? Viviendo en el hoyo con las ratas y demás, o sea, tiene esta sensibilidad de ponerte en el papel del personaje. Y creo que es lo que hace como grandiosa la obra, ¿no? Y de ponerte en la psicología de cada uno de estos personajes en su historia. También la forma en la que está narrado, ¿no? Como si te lo estuviera platicando, también se me hace como una genialidad. Entonces, pues la verdad a mí me dan como, gracias a José Ra fue que lo descubrí el libro. Entonces me dan más ganas de leer por el estilo y de este autor, a ver qué pasa, y pues qué bueno que ustedes tuvieron la oportunidad, y los que no tuvieron la oportunidad de leer todo el libro, pues yo sí se los recomiendo muchísimo. Creo que es un libro que vale muchísimo la pena y ojalá se den el tiempo. Y bueno, pues el doctor Ignacio, le tocó el round seguido porque pues por una equivocación mía, pero bueno, doctor, creo que valió la pena su noche de lectura, ¿verdad? Según yo se lo había mandado hace 2 meses y resulta que no se lo mandé hace 2 meses. Pero pues muchas gracias por participar, muchas gracias por estar. Y bueno, no sé si quieran decir un comentario, Joserra, por último, como conclusión. Bueno, no, yo simplemente de despedirme, como la vez pasada estuve con ustedes y por mi labor, mi invitación es siempre es a leer. A veces cuando me preguntan en algún lado que para qué sirve la lectura, la verdadera y única razón útil que yo le encuentro a este fabuloso desperdicio de tiempo que es leer novelas es precisamente lo que hicimos hoy, que es entender a otros seres humanos a partir de experiencias que nunca vamos a vivir, pero que hay quienes las han contado de manera excepcionalmente bella para que podamos disfrutarlas
por más brutales y traumáticas que sean. Y eso construye empatía con la humanidad y al final, en mi pacifismo encontrado recientemente, es lo que deseo para el mundo, empatía. Así que muchas gracias y invítenme pronto otra vez a platicar de otras cosas. También me gustan las películas y los discos. Gracias, pues ya estarás en el próximo evento. Gracias, Joserra. Doctor Ignacio. Bien, pues en principio, Mariana, gracias porque a fin de cuentas disfruté mucho de la lectura y realmente ha sido una sorpresa maravillosa el estilo, el modo del autor. Se me hizo un gran autor, yo no conocía ni su nombre y agradezco que ahora ya me abrieron la puerta para leer algo más de este autor. Estoy muy contento y muy agradecido con la atención de los participantes. Muchas gracias. Doctor Andrés. No, ya es tarde, uno ya no es tan joven, entonces nada más igual muy agradecido, ojalá igual también igual con lo que sea Joserra, luego sigamos dialogando y gracias tanto a mis compañeros como a los participantes y los comentarios, nada más. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que participaron porque de verdad creo que es muy valioso también escucharlos en su opinión. Entonces, gracias a todos y pues esperamos verlos en el próximo evento. Gracias y bonita noche. Bonita noche a todos. Buenas noches a todos.